Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. Y Él hará. Él hará. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, guarda silencio ante Él y espera en Él. Él hará. Él hará. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él. Él hará. Él hará. Que Dios nos bendiga. Estamos en un nuevo devocional en esta mañana. Un abrazo fraterno a todos en el nombre del Señor Jesucristo. La meditación de esta mañana es referente a la autoridad. Dios ha delegado autoridad. A través de la palabra nos damos cuenta que el Señor estableció un orden, una sujeción en el ámbito familiar. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24 nos habla que debemos estar en ese orden de acuerdo a la sujeción familiar. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 dice que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. Pero así también hay un orden gubernamental. La palabra del Señor nos dice que tenemos que someternos a las autoridades, que los gobernadores por Dios han sido puestos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Tito capítulo 3, versículo 1. Pero también dentro de la iglesia Dios ha establecido un orden. Leemos en Efesios capítulo 5, verso 24. Leemos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, lo que la Biblia nos va enseñando acerca del orden en la iglesia. Pero amén a todo esto, yo quisiera enfatizar en la autoridad que tiene Cristo el Señor. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo tiene toda autoridad, según lo que nos hablan los evangelios. El evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18. Pero queremos ir avanzando de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, capítulo 22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Al Señor Jesucristo están sujetos ángeles, como lo dice el texto, autoridades y potestades. Pero también en Efesios capítulo 1, la palabra del Señor nos habla en el versículo 21, Efesios 1, 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que también en el venidero. Vemos que el Señor tiene toda autoridad de acuerdo a la gloriosa palabra del Señor Jesucristo. A Jesús en algún momento se le cuestionó la autoridad que él tenía. Cuando leemos el Evangelio de Marcos capítulo 11, cuando él entra al templo, la Biblia dice, ¿y con qué autoridad has hecho todo esto? Ya que él había dado vuelta a las mesas, al decir él que la casa del Señor era casa de oración y que los hombres la habían trastornado en cueva de ladrones. El Evangelio de Marcos nos habla mucho acerca de la autoridad que tiene el Señor. Permítame leerles algunas reflexiones bíblicas. El Señor tiene autoridad como maestro, Marcos capítulo 1, versículo 22. El Señor tiene autoridad sobre Satanás, sobre los demonios y sobre los espíritus inmundos,
Marcos capítulo 1, versículo 27, Marcos capítulo 3, versículo 19 al 30. Cristo tiene autoridad sobre el pecado, Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Cristo tiene autoridad sobre el día sábado, Marcos capítulo 2, versículo 27-28, Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Cristo tiene autoridad sobre los legalistas, sobre el legalismo, Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Cristo tiene autoridad sobre la naturaleza, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Enfermedades también, Él tiene autoridad sobre las enfermedades, Marcos capítulo 5, versículo 21 al 34. El Señor tiene autoridad sobre la muerte, Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Él tiene autoridad sobre el templo, Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Entonces nos damos cuenta que la autoridad de Cristo es sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio, sobre toda enfermedad, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el día sábado. El Señor tiene toda autoridad, pero así el Señor ha delegado autoridad sobre su iglesia. Permítame leer lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Note la palabra que usa el apóstol, la supereminente grandeza de su poder. Sigo leyendo Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no tan solo en este siglo, sino que también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Esta autoridad también es delegada sobre la iglesia. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad a través del nombre del Señor Jesucristo. Por ello que Él dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, el Espíritu en la iglesia, el nombre que por sobre todo nombre sobre nuestras vidas, para hacer retroceder las potestades, para hacer retroceder todos los ataques del adversario. Podemos hablar de la autoridad delegada en la familia. El hombre es cabeza de la familia. Podemos hablar de la autoridad delegada en los gobiernos, que el Señor ha establecido magistrados, que el Señor ha establecido hombres que lleven adelante la justicia de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8. Pero hoy estamos hablando de la autoridad de Cristo, que es también la autoridad que Él le ha dado a la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Aleluya, es la iglesia capacitada, la iglesia ungida, la iglesia, aleluya, que tiene esta autoridad. ¿Qué es lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículo 10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en lugares celestiales. Por lo tanto, Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad para llevar adelante el conocimiento a través de la predicación del Evangelio. Que Dios nos bendiga y le animo a seguir esperando el pronto retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.